El hombre de arena, de Nathaniel a Lotario. Seguro que estaréis inquieto porque no escribo desde hace mucho tiempo. Mi madre estará enfadada y Clara pensará qué hago aquí, vida de loco, y que olvido su imagen angelical que tengo grabada en mi mente. Pero no es así. Diariamente os recuerdo a todos y contemplo la figura encantadora de Clara, con su cándida sonrisa y sus ojos claros, igual que cuando regresaba a casa. Pero, ¿cómo podré escribiros en el estado en que me hallo? Me ha sucedido algo espantoso. Torvos presentimientos de un destino amenazador y fatal se ciernen sobre mí, como negros nubarrones, impidiendo que penetre un rayo de sol. Solo a ti voy a decirte lo que me ha sucedido. Me imagino que te reirás locamente cuando lo sepas. Ah, mi querido Lotario, ¿cómo te diré para que lo comprendas que lo que me ha sucedido hace algunos días ha trastornado realmente mi vida? Si estuvieras aquí, tú mismo podrías verlo, pero seguro que me consideras un visionario chiflado. En resumidas cuentas, el espantoso acontecimiento que me ha sucedido y cuya tremenda impresión en vano me esfuerzo en olvidar. No es otra cosa sino que hace días, precisamente el 30 de octubre a las 12 del mediodía, un vendedor de barómetros entró a mi casa para ofrecerme la mercancía. No le compré nada, le amenacé con tirarle escaleras abajo, cosa que no hice gracias a que él se retiró prudentemente. Puedes suponerte que en algunos acontecimientos decisivos de mi vida tuvo influencia este suceso, pues fueron funestas mis relaciones con la persona de aquel malvado traficante. La cosa fue así. Antes quiero referirte algunos detalles de mi primera infancia, para que comprendas todo y te hagas idea de lo que sucedió. Antes de comenzar, me parece verte riendo y oigo a Clara decir, «pero qué niñerías». Ríete, sí, ríete de mí todo lo que quieras. Os lo suplico. Pero por Dios, los pelos se me ponen de punta cuando os pido que os riáis. Pues verdaderamente estoy loco y desesperado, como Franz Moore ante Daniel. Pero vamos al asunto. En aquel tiempo, mi hermana y yo no solíamos ver a nuestro padre más que a las horas de comer, pues los negocios parecían absorber toda su actividad. Poco después de cenar, todas las noches íbamos con nuestra madre a sentarnos alrededor de la mesa redonda de la habitación donde trabajaba mi padre. Mi padre encendía su pipa y llenaba hasta el borde su inmenso vaso de cerveza, y nos refería una infinidad de maravillosas historias. Durante la narración se apagaba la pipa y yo me alegraba mucho de ello, porque estaba encargado de encenderla cuando esto sucedía. A menudo, si no estaba de muy buen humor, nos daba libros muy bonitos con estampas preciosas, y él se recostaba en un sillón de encina, lanzando con febril actividad bocanadas de humo de forma que desaparecía de nuestra vista como envuelto tras una espesa niebla. Aquellas noches mi madre se ponía triste y cuando el reloj daba las 9 nos decía, «Niños, a la cama, que viene el hombre de arena». Apenas pronunciaba estas palabras, oía yo en la escalera el ruido de unos pasos pesados. Debería de ser el hombre de arena. Cierta noche, aquel rumor fantástico me atemorizó más que de costumbre y pregunté a mi madre, «Oye, mamá, ¿quién es ese hombre de la arena que siempre nos obliga a salir de la habitación de papá?» «No hay hombre alguno de la arena, querido hijo», repuso mamá. «Cuando digo que viene el hombre de la arena, únicamente quiero decir que tenéis sueño y que cerréis los ojos como si os hubieran echado arena». La respuesta de mi madre no me satisfizo, y en mi espíritu infantil arraigóse la convicción de que se nos ocultaba la existencia del personaje para que no tuviéramos miedo, pues siempre lo oía subir la escalera. Dominado por la curiosidad y deseoso de saber alguna cosa más precisa sobre el hombre de la arena y sus relaciones con los míos, pregunté finalmente a la anciana que cuidaba de mi hermanita quién era aquel ser misterioso. «Ah, Tachnachel», me contestó. «¿No le conoces? Es un hombre muy malo, que viene en busca de los niños cuando se niegan a acostarse y les arroja puñados de arena a los ojos. Los encierra en un saco
y se los lleva a la luna para que sirvan de alimento a sus hijitos. Estos tienen, así como los mochuelos, picos ganchudos y con ellos devoran los ojos de los niños que no son obedientes. Desde que oí esto, la imagen del hombre cruel de la arena se fijó en mi mente bajo un aspecto horrible y apenas oía por la noche el ruido que hacía al subir me estremecía de espanto. El hombre de la arena, el hombre de la arena, exclamaba yo, corriendo a refugiarme en la alcoba y durante toda la noche me atormentaba la terrible aparición. Ya mayor, yo comprendía muy bien que el cuento de la anciana sobre el hombre de la arena y sus hijos en la luna podía no ser verdad. Sin embargo, este personaje seguía siendo para mí un fantasma terrible. Y me espantaba cuando le oía subir la escalera, abrir bruscamente la puerta del gabinete de mi padre y cerrarla después. Algunas veces pasaban varios días sin que viniera, pero luego sucedían sus visitas. Esto duró algunos años y nunca pude acostumbrarme a la idea del odioso espectro, cuyas relaciones con mi padre me preocupaban cada día más. No me atreví a preguntarle a mi padre quién era, aunque siempre traté de averiguar el misterio, de ver al fabuloso hombre de la arena, y a medida que pasaban los años, era mayor mi deseo. El hombre de la arena me conducía a la esfera de lo maravilloso, de lo fantástico, idea que tan fácilmente germina en el cerebro de los niños. Nada me agradaba tanto como oír o leer cuentos de espíritus, de hechiceros y de duendes. Pero, a todo esto, se anteponía el hombre de la arena, cuya imagen dibujaba yo con yeso o carbón en las mesas, en los armarios y en las paredes, representándolo bajo las figuras más extrañas y horribles. Cuando tuve 10 años, mi madre me retiró de la habitación de los niños y me instaló en un cuartito que comunicaba con un corredor, cerca del gabinete de mi padre. Todavía entonces sabíamos que debíamos acostarnos cuando, al dar las 9, oyésemos pasos del desconocido. Desde mi habitación le oía entrar en la de mi padre, y poco después me parecía percibir un olor extraño. Con la curiosidad se despertó en mí valor suficiente para trabar conocimiento con el hombre de la arena. Muchas veces me deslizaba con la mayor ligereza desde mi cuarto al corredor, cuando mi madre se había alejado, pero sin lograr descubrir nada, pues el hombre misterioso había entrado siempre cuando yo llegaba al sitio donde hubiera podido verle al pasar. Finalmente, llevado por el impulso irresistible, resolví esconderme en la habitación misma de mi padre y esperar la llegada del hombre de la arena. Cierto día, por el silencio de mi padre y la tristeza de mi madre, presentí que el hombre misterioso vendría. Con el pretexto de estar muy cansado, salí de la habitación un poco antes de las 9 y me oculté en un rincón. Poco después, la puerta de la casa se abrió rechinando y se cerró. Un paso lento resonó en el vestíbulo dirigiéndose hacia la escalera. Mi madre pasó junto a mí con mi hermana. Entonces abrí suavemente, suavemente la puerta del gabinete de mi padre. Estaba sentado, como de costumbre, silencioso e inmóvil de espaldas a la puerta, y no me vio. Un momento después me oculté en un armario destinado a colgar ropa, que solo se cubría con la cortinilla. Los pasos se aproximaban cada vez más cerca. La campanilla resonó con estrépito. El corazón me palpitaba de temor y ansiedad. Junto a la puerta se oyen los pasos, y la puerta se abre bruscamente. No sin hacer un esfuerzo, me atrevo a entreabrir la cortina con precaución. El hombre de la arena estaba delante de mi padre, y la luz de los candelabros se proyectaba en su rostro. Aquel ser terrible que tanto me espantaba es el viejo abogado Coppelius, que come algunas veces en casa. La figura más abominable no me hubiera causado tanto terror como la suya. Figuraos un hombre alto, ancho de espaldas, con una cabeza disconforme, rostro apergaminado y amarillento, cejas grises muy pobladas, bajo las cuales brillan los ojos de gato y nariz larga que se encorva sobre el labio superior. La boca, algo torcida, se contrae a menudo con una sonrisa irónica, 2 manchas de color rojizo coloraban entonces los pómulos y, a través de los dientes apretados, se escapa una especie de silbido.
Coppelius vestía siempre levita de color gris, cortada a la antigua, chaleco y calzón del mismo estilo, medias negras y zapatos de villas. Su peluca, muy pequeña, apenas tapaba y cubría la parte superior de la cabeza, de modo que los tirabuzones no llegaban ni con mucho a las orejas, muy grandes y coloradas, y en la nuca quedaba descubierta la hebilla de plata que sujetaba su corbata raída. En fin, toda su persona era espantosa y repugnante, pero sus largos dedos huesudos y velludos nos desagradaban más que todo, hasta el punto de que no podíamos comer nada de lo que él tocaba. Él lo había notado, y cuando nuestra madre nos ponía furtivamente algún pedazo de pastel o una fruta confitada, se complacía en tocarlo bajo cualquier pretexto. De modo que, llenos los ojos de lágrimas, rechazábamos con disgusto las golosinas que tanto nos gustaban. Lo mismo hacía cuando nuestro padre, en los días de fiesta, nos daba un vasito de vino con azúcar. Pasaba la mano por encima o acercaba el vaso a sus cárdenos labios, y se reía con expresión verdaderamente diabólica al observar nuestra repugnancia y oír los sollozos que manifestaban nuestro disgusto. Siempre nos llamaba sus pequeños animales, y nos estaba prohibido quejarnos o abrir la boca para decir la menor cosa. Nuestra madre parecía temer tanto como nosotros al espantoso Coppelius, pues cuando aparecía, la alegría habitual de su inocente ser se convertía en tristeza profunda. Mi padre se comportaba en su presencia como si estuviera ante un superior, cuyos defectos hubiera que soportar y por este procedimiento conservar con buen humor. Se expresaba entonces con mucha prudencia y se servían manjares delicados y vinos raros. Cuando al fin vi a Coppelius, me imaginé que este odioso personaje no podía ser otro sino el hombre de la arena, pero en vez de ser el de los cuentos infantiles, aquel espantajo que tenía niños en un nido en la luna, no, veía en él algo de satánico e infernal, que debía traer sobre nosotros alguna terrible desgracia. Yo estaba como encantado. Por miedo a ser sorprendido, reprimí un movimiento de espanto y me acurruqué lo mejor que pude en el fondo del armario, dejando solo el espacio suficiente para ver la escena. Mi padre recibió a Coppelius con el mayor respeto. «Vamos, manos a la obra», gritó éste con voz ronca, despojándose de la levita. Mi padre le imitó y ambos se pusieron unas blusas de color oscuro que sacaron de un hueco practicado en la pared, en el cual vi un hornillo. Coppelius se acercó y casi en el mismo instante vi brotar bajo sus dedos una llama azulada que iluminó la habitación con diabólico reflejo. En el suelo estaban esparcidos extraños instrumentos. ¡Ah, Dios mío! Cuando mi padre se inclinó sobre el crisol en fusión, su semblante adquirió de pronto una expresión extraña. Sus nobles facciones crispadas por el dolor íntimo tenían algo diabólico y odioso. Se parecía a Coppelius. Este último sondeaba con unas pinzas la materia en fusión, sacaban unos lingotes de metal brillante y los batía sobre el yunque. A cada momento me parecía que veía saltar cabezas humanas, pero sin ojos. ¡Ojos! ¡Ojos! Gritó Coppelius con voz ronca. No pude oír más, mi emoción fue tan fuerte que, perdido el conocimiento, caí en tierra. Coppelius, precipitándose sobre mí, me agarró rechinando los dientes y se suspendió sobre la llama de crisol, que comenzaba a quemarme el cabello. ¡Ah! Gritó. He aquí los ojos, y los ojos de un niño. Al decir esto, sacó del hornillo carbones encendidos y fue a ponerlos sobre mis párpados. Mi padre suplicante gritaba: «Maestro, maestro, dejadle a mi Nataniel los ojos, dejádselos». Coppelius se rió sardónicamente y dijo: «Bueno, que conserve el chico los ojos, y buen trabajo tiene con lloriquear en este mundo. Pero por lo menos quiero ver el mecanismo de sus manos y de sus pies». Y diciendo esto, hizo crujir de tal modo las coyunturas de mis miembros que me parecía estar ya todo dislocado. Hay algo que no funciona, tan bien como estaba todo. El viejo lo ha entendido, murmuraba Coppelius. Después todo quedó oscuro y silencioso, y ya no sentí nada. Al recobrarme de aquel segundo desvanecimiento, sentí el suave
hálito de mi madre junto a mi rostro, y le pregunté balbuciente: ¿Está aquí todavía el hombre de la arena? No, ángel mío, me contestó. Se ha marchado y ya nunca más te hará daño. Así dijo la madre, besando y acariciando al hijo que acababa de recuperar. No voy a cansarte más, querido Lotario. Creo que te he referido todo con pormenor suficiente y que no queda nada por contar. ¡Basta! Fui descubierto en mi escondite y maltratado por Copelius. El miedo y el terror hicieron que una fiebre ardiente se apoderase de mí y estuviera varias semanas enfermo. ¿Está ahí el hombre de la arena? Esa fue la primera pregunta que hice al curarme, cuando estuve sano. Pero todavía tengo que contarte algo más espantoso. Tú sabes que no es miopía lo que me hace ver todo en este mundo como descolorido, sino que un velo de tristeza cubre mi vida amenazada por un destino fatal, que posiblemente solo podré desvelar con la muerte. No volvimos a ver a Copelius, y se decía que había abandonado la ciudad. Había transcurrido un año, y conforme a la antigua costumbre, estábamos sentados en torno a la mesa redonda. Mi padre mostrábase muy alegre y contaba cosas muy entretenidas de los viajes que había hecho en su juventud. Cierta noche, al dar las 9, oímos la puerta rechinar sobre sus enmohecidos goznes, y en la escalera resonaron pesados pasos. —Es Copelius —dijo mi madre, palideciendo. —Sí, es Copelius —repuso mi padre con voz débil y temblorosa. A mi madre se le saltaron las lágrimas. —Pero, padre, padre —exclamó—, ¿por qué tiene que ser así? —Es la última vez —repuso mi padre—, es la última vez que vendrá, te lo prometo. Vete, acuesta a los niños, vete a acostar. Buenas noches. Tuve la sensación de que una piedra pesada y fría me oprimía el pecho, dificultando mi respiración. Mi madre me cogió del brazo y, como yo permaneciese en el mismo sitio, dijo: «Ven, Nathaniel, vente». Me dejé conducir y entré en la habitación. Estate tranquilo y acuéstate. Duerme, duerme, me gritó mi madre. Pero mi estado de terror y agitación me impidió conciliar el sueño. El odioso Copelius se me aparecía y de sus ojos salían chispas, mientras se reía irónicamente. En vano traté de librarme de su imagen. Serían las 12 de la noche cuando se oyó un ruido semejante al que produce una detonación de arma de fuego. La casa entera retembló, y las puertas y las vidrieras, y alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto y después cerróse con estrépito la puerta de la calle. —¡Es Copelius! —exclamé espantado, saltando de la cama. En la habitación de mi padre resuenan gritos desgarradores y veo salir de ella una nube de humo negro e infecto mientras la criada grita: —¡Mi amo! ¡Ah, mi amo! Delante de la chimenea se halla tendido el cadáver de mi padre, ennegrecido y mutilado de una manera espantosa. Mi madre y mi hermana, inclinadas sobre él, profieren gritos desgarrados. —¡Copelius! ¡Copelius! —exclamé yo—. —Has matado a mi padre. Y caí al suelo sin conocimiento. 2 días después, cuando se depositó el cadáver de mi padre en el ataúd, sus facciones habían recobrado, a pesar de la muerte, la calma y la serenidad de otro tiempo. Fue muy consolador para mi alma que sus relaciones con el diabólico Copelius no hubieran sido causa de su eterna condenación. La explosión había despertado a todos los vecinos. El suceso dio lugar a muchos rumores, y la superioridad decretó exigir responsabilidades a Copelius, pero éste había desaparecido sin dejar rastro alguno. Y ahora, querido Lotario, cuando sepas que el vendedor de barómetros que me visitó no era otro sino ese maldito Copelius, espero que no dirás que me atormentó el espíritu para buscar en los incidentes más comunes presagios de desgracia. Aunque iba vestido de otro modo, he reconocido bien las facciones y la estatura de Copelius. Y no es posible que padezca un error. No ha cambiado mucho su nombre. Se hace pasar por mecánico piamontés y ha tomado el nombre de Giuseppe Coppola. Estoy decidido a vengar la muerte de mi padre, pase lo que pase. No le digas nada de la aparición de este horrible monstruo a mi madre.
Saludo a mi querida Clara. Le escribiré cuando esté más tranquilo. Que te vaya bien, etcétera, etcétera. De Clara a Nathaniel. Aunque no me hayas escrito desde hace mucho tiempo, creo que no has desechado mi recuerdo de tu pensamiento y de tu corazón. Pues el otro día, al escribir a mi hermano Lotario, pusiste en él sobre mi nombre y las señas de mi casa. Muy contenta abrí la carta y me di cuenta del error cuando leí las dos primeras palabras. Ah, mi querido Lotario. Hubiera querido no leer una palabra más y darle la carta a mi hermano. Pero tú muchas veces me has dicho en broma que debería tener un carácter tranquilo, sosegado, como aquella mujer que estando a punto de derrumbarse su casa y echando a correr precipitadamente, todavía tuvo tiempo para arreglar un pliegue del visillo del balcón. Así es que reconozco que el principio de la historia me ha impresionado mucho. Apenas si podía respirar. Todo se desvanecía ante mi vista. Ah, mi querido Nathaniel, qué horribles cosas te han sucedido en la vida. Separarme de ti, no volverte a ver más, solo ese pensamiento me atraviesa el pecho como un puñal ardiente. Seguí leyendo y leyendo. Tu descripción del horrible Coppelius es espantosa. Ahora me entero del terrible accidente que ocasionó la muerte de tu padre. Mi hermano Lotario, al que entregué la carta, en vano trató de tranquilizarme. El maldito vendedor de barómetros, Giuseppe Coppola, me ha perseguido todo el día como un espectro amenazador, y me avergüenzo de confesar que ha turbado mi sueño tranquilo y sosegado con toda clase de extrañas visiones y pesadillas. Aunque al día siguiente he considerado las cosas de otro modo. No te enojes, amado mío, si Lotario te dice que, no obstante tus pensamientos de que Coppelius te va a hacer algo malo, me encuentro otra vez con el ánimo alegre y sereno. Precisamente iba a decirte que todo lo terrorífico y las cosas espantosas de que hablas tienen lugar en tu imaginación, y que la realidad no interviene en nada. Coppelius podrá ser el más aborrecible de todos los hombres y, además, como odiaba a los niños, por eso sentíais aborrecimiento ante su vista. Has hecho la personificación del hombre de la arena, tal como podría serla un espíritu infantil, impresionado por cuentos de nodriza. Las entrevistas nocturnas de Coppelius con tu padre no tenían seguramente más objeto que el de practicar operaciones de alquimia. Tu madre se afligía porque este trabajo debía ocasionar gastos muy grandes sin producir nunca nada. Y por otra parte, tu padre, absorbido por la engañosa pasión investigadora, descuidaba los asuntos de su casa y la atención a su familia. Tu padre ha encontrado la muerte debido a su propia imprudencia, y Coppelius no tiene culpa alguna. ¿Quieres saber lo que ayer pregunté al boticario vecino? Si era posible encontrar la muerte instantánea a causa de una explosión, haciendo experimentos químicos. Me dijo, sí, ciertamente, y me describió detalladamente muchas sustancias que no puedo repetirte porque no he podido retener sus nombres. Vas a compadecer a tu pobre Clara y vas a decir, este carácter razonable no cree en lo fantástico que envuelve a los hombres con brazos invisibles, solo considera el mundo bajo su aspecto más natural. Igual que el niño pequeño, solo ve la superficie de la fruta dorada y reluciente, sin adivinar la ponzoña que esconde. Mi querido Nathaniel, ¿no crees que también en los caracteres alegres, ingenuos, inocentes puede existir un presentimiento de que hay un oscuro poder capaz de corrompernos? Perdóname, a mí que soy una joven sencilla, que me atreva a insinuarte lo que pienso acerca de estos combates en el interior de uno mismo. Al final no encuentro las palabras adecuadas, y si te ríes no será por las tonterías que diga, sino porque me las arreglo para decirlas bien. ¿Existirá alguna fuerza oculta, dotada de tal ascendiente sobre nuestra naturaleza, que pueda arrastrarnos por una senda de desgracias y desastres? Si existe, está en nosotros mismos y por eso creemos en ella y la aceptamos para llevar a cabo todas las acciones misteriosas. Si recorremos con firme paso la senda de la vida, la fuerza oculta tratará inútilmente de atraernos a sus brazos. Es cierto, según dice Lotario, que el oscuro poder físico hace que en algunos momentos nuestra imaginación finja fantasmas engañosos, cuyo aspecto nos parezca realmente amenazador.
Pero estos fantasmas no son otra cosa sino pensamientos que nos influyen de tal modo que nos arrojan al infierno o nos llevan al cielo. Ya sabes, querido Nathaniel, que mi hermano Lotario y yo hemos hablado de estos poderes ocultos y que ahora que he escrito lo principal, creo que puedo meditar sobre ello. Las últimas palabras de Lotario. Me supongo lo que quiere decir, y por eso me parece que está en lo cierto. Te suplico que deseches de tu memoria la odiosa figura del abogado Coppelius y el vendedor de barómetros Giuseppe Coppola. Convéncete de que estas figuras no pueden hacerte nada. Solo el pensar en su poder enemigo puede hacerte daño. Si tu carta no llevase en cada línea el sello de una gran exaltación, me divertiría mucho diciéndote todo lo que se me ha ocurrido de extraño respecto al hombre de la arena y a Coppelius, el vendedor de barómetros. Estate tranquilo, muy tranquilo. En caso de que el odioso Coppola se te aparezca otra vez, me he propuesto de nuevo ser tu ángel guardián. Nada conozco más eficaz que una alegre carcajada cuando se quieren desechar los monstruos fantásticos. No le temo, ni tengo miedo de sus garras. Ni como abogado ni como hombre de la arena podrás tropearme los ojos. Siempre, tuya, mi amado Nathaniel, etcétera, etcétera. De Nathaniel a Lotario. Me ha contrariado mucho que, debido a mi necia distracción, Clara haya leído la carta que te escribí. Me ha escrito una profunda y filosófica carta en la que me demuestra que Coppelius y Coppola solo existen en mi interior y son un fantasma de mi propio yo, que desaparecerán en el acto en cuanto lo reconozca. En realidad no debemos creer que las personas que consideran estas cosas como un sueño extraño y burlón son también razonables y didácticas. Me refiero a ti. Habéis hablado de mí. Le enseñas lógica para que aprenda pronto a distinguir. Vamos a dejarlo. Reconozco que el traficante en barómetros y el abogado Coppelius son dos individuos diferentes. Ahora tomo lecciones de un célebre físico llamado Spallanzini, de origen italiano, y este hombre conoce hace mucho tiempo a Giuseppe Coppola, que tiene acento piamontés, mientras que Coppelius era alemán, un alemán no muy digno. Y ahora, por más que tu hermana y tú creáis que tengo la cabeza vacía, os diré que no puedo borrar de mi mente la impresión que hace en mí el maldito rostro de Coppelius. Me alegro que se haya marchado de la ciudad, según dice Spallanzini. Este profesor es un personaje muy estrafalario. Figúrate un hombre como una bola, con los pómulos muy salientes, la nariz afilada, los labios abultados y ojos brillantes y penetrantes. Mejor que mi descripción, puedes verle si miras el dibujo de Cagliostro que ha hecho Codowiecki en el calendario de bolsillo. Lo mismo es Spallanzini. Recientemente fui a su casa a ver algunos experimentos. Al pasar por el vestíbulo, observo que la cortina verde de una puerta vidriera no está corrida como de costumbre. Me acerco, maquinalmente, impulsado por la curiosidad. Veo a una mujer, esbelta y bien proporcionada, muy bien vestida, sentada en el centro de la habitación, apoyada sus brazos sobre una mesita, con las manos juntas. Como está de cara a la puerta, mis ojos se encuentran con los suyos, y observo, poseído de asombro a la vez que de terror, que sus pupilas parecen de mirada, mejor dicho, que aquella mujer duerme con los ojos abiertos. Me siento desconcertado. Me deslizo por la sala, donde un inmenso auditorio espera las lecciones del profesor. Luego, me entero de que la mujer que he visto es Olimpia, hija de Spallanzini, que la tiene secuestrada en su casa y no quiere que nadie se acerque a ella. Quizá la explicación es que ella sea necia o algo por el estilo. Dirás que ¿por qué te escribo todo esto? Hubiera sido mejor que te hubiera contado de palabra. Sabe que dentro de 15 días estaré con vosotros, y volveré a ver a mi querida Clara, mi dulce ángel, que después de aquella carta fatal calmará mis inquietudes. Por eso no le escribo hoy. Mil saludos, etcétera, etcétera. No puede inventarse, oh amable lector, nada más raro y maravilloso que lo que te he contado de mi pobre amigo, el joven estudiante Nathaniel. ¿Acaso, benévolo lector, has experimentado en tu pecho, o has vivido o has imaginado algo que deseas expresar? La sangre te hierve en las venas como si fuera fuego, y tus mejillas te enrojecen.
Tu mirada parece extraviarse como si vieras figuras en el espacio vacío, que los demás no perciben y tu voz se convierte en profundo suspiro. Los amigos te preguntan, ¿qué te sucede, amado mío? ¿Te pasa algo? Y tú quisieras expresar cómo son estas imágenes que ves en tu interior con colores brillantes y sombras oscuras y no puedes encontrar palabras. Y desearías expresar con una sola palabra, que fuera como una descarga eléctrica todo lo maravilloso, horrible, fantástico, espantoso. Pero esa palabra que apenas puedes decir te parece incolora, helada, muerta. Buscas y buscas, balbuceas y titubeas, y las secas preguntas de tus amigos te agitan como un huracán y remueven tu ser hasta que te aplacas. Si como un pintor audaz te hubieras atrevido a pintar con algunas pinceladas la silueta de la imagen que has visto, posiblemente con poco trabajo descatarían los colores cada vez más brillantes y una serie de diversas figuras llamarían la atención de sus amigos, que se estremezclarían con estas creaciones de tu imaginación. He de decirte, amable lector, que hasta ahora nadie me ha preguntado por la historia del joven Nathaniel. Bien sabes que yo pertenezco a ese maravilloso linaje de autores que sí tienen algo que decir, tienen también la sensación de que el mundo entero les pregunta, ¿qué sucedió? Continúa contándonos, querido. Por lo tanto, tengo verdadero interés en seguir contándote cosas acerca de la fatídica existencia de Nathaniel. Mi alma estaba dormida por todo lo raro y maravilloso que había oído, pero precisamente porque, oh, lector mío, deseaba que tú también tuvieras esta sensación de lo fantástico. Me devanaba la cabeza para empezar la historia de Nathaniel de una manera original y emocionante. Érase una vez, ese bello principio de cuento me parecía sosísimo. En la pequeña ciudad provinciana de G vivía un poco mejor, por lo menos preparaba para el clímax. «Oh, in media res, voto al diablo», exclamó furioso e iracundo, echando rayos por los ojos el estudiante Nathaniel, cuando Giuseppe Coppola, el traficante de barómetros. Realmente esto era lo que yo había escrito cuando creí notar algo ridículo en la mirada del estudiante Nathaniel. La historia, sin embargo, no tiene nada de ridícula. Tuve la sensación de que no reflejaba lo más mínimo el colorido de las imágenes que veía en mi interior. Amable lector, toma las 3 cartas que Lotario me dejó por el esbozo de un cuadro que trataré de completar durante el relato, añadiendo nuevos colores. Quizá logre retratar algunas figuras, como esos retratistas, de modo que puedas tener la sensación, solo al ver el retrato, sin conocer el original, de que has visto a la persona con tus propios ojos. Quizá, oh lector mío, pienses que no hay nada más absurdo y fantástico como creer que el poeta puede reflejar la verdadera vida en su espejo bruñido, que solo da un oscuro reflejo. Para decirlo todo con exactitud, lo primero que hay que saber y que debe añadirse a las cartas anteriores es que, al morir el padre de Nathaniel, Clara y Lotario, 2 niños lejanos parientes, fueron recogidos en su casa por la madre de Nathaniel. Y Nathaniel se profesaron siempre una mutua simpatía, a la que nadie tuvo nada que objetar. Ya eran novios cuando Nathaniel tuvo que irse para seguir sus estudios en G. Acabamos de ver por su última carta que asistía al curso del famoso profesor de física Spallanzini. Ahora ya me siento más aliviado y puedo continuar la historia. Pero, en este momento, la imagen de Clara está tan viva ante mis ojos que, siempre me sucede lo mismo, no puedo dejar de mirarla mientras me sonríe. Clara no era hermosa en la acepción vulgar de la palabra. Los arquitectos hubieran elogiado sus exactas proporciones. Los pintores habrían visto en los contornos de su busto y de su seno la imagen de la castidad, y se habrían enamorado al mismo tiempo de su magnífica mata de pelo como la de una Magdalena, apropiándose del colorido. Uno de ellos, fanático de la belleza, habría comparado los ojos de Clara con un lago azul de Ruisdael, en cuya límpida superficie se reflejan con tanta pureza los bosques, los prados, las flores y todos los poéticos aspectos del más rico paisaje. Los poetas y los pintores decían, ¡qué lago! ¡Qué espejo!
Si cuando miramos a esta joven, en su mirada parecen oírse melodías y sonidos celestiales que nos sobrecogen y nos animan a la vez, ¿acaso no cantamos nosotros también? Y alguna vez hasta creemos leer en la fina sonrisa que expresan los labios de Clara que es como un cántico, no obstante algunas disonancias. A estos encantos naturales de la joven, añádese una imaginación viva y brillante, un corazón sensible y generoso, que no excluía lo positivo ni lo razonable. Los espíritus románticos no le agradaban del todo, discutía poco con los que son aficionados a divagar, pero su mirada maliciosa decíales con mucha elocuencia: Amigos míos, inútilmente os esforcéis en conducirme a vuestro mundo imaginario. Muchos acusaban a Clara de insensible y prosaica, pero los espíritus privilegiados admiraban bajo aquella fría apariencia a la amable, delicada y razonable niña. Nadie amaba a Clara como Nathaniel, a pesar de su férvida pasión por lo maravilloso, y la joven le correspondía con tierno amor. Las primeras nubes de tristeza pasaron por su vida cuando se separó de ella. Cuando el joven regresó, con qué contento la estrechó en sus brazos al ir a su encuentro en casa de su madre. Sucedió, entonces, lo que Clara había previsto, que desde aquel día desechó de su memoria, sin esfuerzo alguno, a Coppelius y a Coppola. Sin embargo, Nathaniel tenía razón cuando escribió a su amigo Lotario que la presencia del maldito traficante Giuseppe Coppola le había sido fatal. Todos notaron desde el primer día que estaba totalmente cambiado. Su carácter comenzó a ensombrecerse y se hizo taciturno, tanto que la vida le parecía como un sueño fantástico. Y cuando hablaba, decía que todo ser humano, creyendo ser libre, era juguete trágico de oscuros poderes, y era en vano que se opusiese a lo que había decretado el destino. Todavía más, llegó a afirmar que consideraba una locura creer que nos comportábamos conforme a nuestro gusto y albedrío en el arte y en la ciencia, pues en realidad el entusiasmo que nos llevaba al trabajo creador provenía no de nuestro interior, sino de la influencia de un principio superior que estaba fuera de nosotros. Sus meditaciones místicas, de las cuales no era posible sustraerlo, ocasionaban gran disgusto a la pobre Clara, sin que toda la sabiduría de sus razonamientos pudieran calmarle. Cierto día en que Nathaniel se quejaba de ver sin cesar el monstruoso Coppelius y dijese que este horrible demonio iba a destruir su felicidad y su futuro, Clara repuso con tristeza: Sí, Nathaniel, creo en efecto que ese hombre extravagante es tu genio del mal, que es un poder diabólico y que realmente se ha introducido en tu vida, pero a nadie debes culpar sino a ti mismo, porque su fuerza reside en tu credulidad. Enójese mucho Nathaniel al ver que Clara atribuía la existencia de los demonios a la fuerza de su fantasía, y en su despecho consideró a Clara como uno de los seres inferiores que no saben penetrar en los misterios de la naturaleza invisible. No obstante lo cual, todos los días cuando Clara ayudaba a servir el desayuno, le leía tratados de filosofía oculta. Ella entonces le decía: Creo, en verdad, querido Nathaniel, que tú eres el genio de mi café, porque me es preciso descuidar los quehaceres de la casa, perdiendo el tiempo para oírte discurrir. El agua hierve, el café se vierte en la ceniza y adiós desayuno. Nathaniel, furioso al ver que no le comprendían, cerraba los libros e iba a encerrarse en su habitación. En otros tiempos solía referir narraciones graciosas y animadas que luego escribía, y Clara le oía con el mayor placer. Ahora, en cambio, sus poemas eran secos, incomprensibles, informes, de modo que aunque Clara no lo decía, él se daba cuenta de todo. A Clara le fastidiaban mortalmente estas cosas, y era evidente el aburrimiento que trataba de dominar en todos sus gestos. Las poesías de Nathaniel en realidad eran aburridísimas. Cada vez era mayor su disgusto por el carácter frío y prosaico de Clara, y Clara a su vez no podía evitar su enojo por las pesadas, abstrusas y tenebrosas sofisterías de Nathaniel. Por lo que cesó la buena armonía entre ambos, y poco a poco fueron distanciándose. La imagen del odioso Coppelius se iba alejando cada vez más, según confesaba Nathaniel, y hasta le costaba trabajo, a veces, evocar a este espantajo fatídico en sus creaciones. Finalmente, le atormentaba el presentimiento de que Coppelius destruiría su amor, todo lo cual fue objeto de un poema. Describía en él la felicidad de ambos.
Clara y él unidos, aunque un negro poder les amenazaba, destruyendo su alegría. Cuando por fin se encontraban ante el altar, hacía su aparición el espantoso Coppelius que tocaba los bellos ojos de Clara, y estos saltaban sobre el pecho de Nathaniel como chispas sangrientas, encendidas y ardientes. Coppelius le cogía y le arrojaba en medio de las llamas de un horno que ardían con la velocidad de una tormenta, donde se consumía al instante. En medio del tumulto, que parecía el de un huracán que bramaba sobre la espuma de las olas, semejantes a blancos y negros gigantes que combatían furiosamente entre sí, en medio de este tronar furioso, oía la voz de Clara que decía: «No puedes mirarme, Coppelius te ha engañado. No eran mis ojos los que encendían tu pecho, eran gotas ardientes de tu propio corazón. Mira, yo tengo mis ojos, mírame». Nathaniel pensaba: «Es Clara, y yo soy eternamente suyo». Entonces parecía como si su pensamiento dominase el fuego del horno donde se encontraba, y el tumulto desaparecía, alejándose en un negro abismo. Nathaniel miraba a los ojos de Clara, pero entonces la muerte le contemplaba amigablemente desde las profundidades de los ojos de Clara. Mientras Nathaniel escribía estas cosas, estaba muy tranquilo y razonable. Sentía que cada línea le salía mejor, y entregado a los esfuerzos de la rima, no descansaba hasta que la musicalidad no le pareciera perfecta. Cuando al fin hubo terminado, y se leyó a sí mismo en alto su propio poema, quedó horrorizado y lleno de espanto se dijo: «¿De quién es esta horrible voz?». No obstante lo cual, tuvo la sensación de que este poema estaba muy logrado y que podría inflamar el ánimo de Clara, leyéndoselo al tiempo que le hacía ver las espantosas imágenes que la angustiaban y presagiaban la destrucción de su amor. Un día, Nathaniel y Clara estaban sentados en el jardincillo de su madre. Clara se hallaba muy alegre porque Nathaniel desde hacía 3 días, dedicado a escribir su poema, no le había enojado con sus manías y presentimientos fatídicos. También, Nathaniel hablaba animadamente y muy alegre sobre asuntos divertidos, de modo de que Clara le dijo: «Otra vez estás conmigo, gracias a Dios, nos hemos librado de ese odioso Coppelius». Entonces, Nathaniel se acordó de que llevaba en el bolsillo un poema y que tenía intención de leerlo. Sacó las hojas del bolsillo y comenzó su lectura. Clara, imaginándose que sería algo aburrido, como de costumbre, y resignándose, comenzó tranquilamente a hacer punto. Pero de igual modo que los nubarrones cada vez más negros de una tormenta van en aumento, llegó un momento que, abandonando la labor, miró fijamente a Nathaniel. Terminada la lectura, el joven arrojó lejos de sí el manuscrito, y con los ojos llenos de lágrimas encendidas sus mejillas, inclinóse hacia Clara, cogió sus manos convulsivamente y exclamó con acento desesperado: «¡Ah, Clara, Clara!». Clara le estrechó contra su pecho y le dijo suavemente, muy seria: «Nathaniel, querido Nathaniel, arroja al fuego esa maldita y absurda obra». Nathaniel, desilusionado, exclamó, apartándose de Clara: «Eres un autómata, inanimado y maldito». Y sin decir más, alejóse corriendo mientras que Clara, profundamente desconcertada, derramaba amargas lágrimas. «Nunca me ha amado, pues no me comprende», sollozaba en alto. Lotario apareció en el jardín y Clara tuvo que referirle lo que había sucedido. Como amaba a su hermana con toda su alma, sentía sus quejas en lo más íntimo, de forma que el disgusto que sentía en su pecho a causa del visionario Nathaniel se transformó en cólera terrible. Dio en seguimiento de Nathaniel y le reprochó con duras palabras su loca conducta respecto a su querida hermana. Nathaniel respondió con violencia. El iluso y extravagante loco se enfrentó con el desgraciado y vulgar ser humano. Decidieron batirse a la mañana siguiente, detrás del jardín, conforme a las reglas al uso. Llegaron mudos y sombríos. Como Clara hubiese oído la disputa y viese que el padrino al atardecer trajese los floretes, imaginó lo que iba a suceder. A la hora designada, las armas estaban sobre el césped que, muy pronto, iba a teñirse de sangre. Lotario y Nathaniel se habían despojado ya de sus levitas y con los ojos brillantes iban a abalanzarse el uno sobre el otro. Cuando Clara apareció en el jardín, sollozando exclamó: «¡Monstruos salvajes! Matadme a mí, antes de que uno de vosotros caiga, pues no quiero sobrevivir si mi amado mata a mi hermano a mi amado». Lotario dejó el arma y miró al suelo silenciosamente.
Nathaniel sintió en su interior la tristeza y el amor desbordante que había sentido en los bellos días de su primera juventud. El arma homicida cayó de sus manos y se arrojó a los pies de Clara. Perdóname, adorada Clara, perdóname, hermano mío, querido Lotario. Lotario se emocionó al ver el profundo dolor de su hermano, y derramando los tres abundantes lágrimas, abrazáronse reconciliados y juraron no separarse jamás. Desde aquel día, Nathaniel se sintió aliviado de la pesada carga que le había oprimido hasta entonces, y le pareció como si se hubiese salvado del oscuro poder que amenazaba aniquilarle. Permaneció 3 días más antes de marcharse a G, a donde debía volver para cursar el último año de sus estudios universitarios, y se acordó de que al cabo de este tiempo se establecería para siempre en su país natal con su prometida. A la madre de Nathaniel se le ocultó todo lo referente a Coppelius, pues era bien sabido que le producía horror su nombre, ya que tanto a ella como a Nathaniel le recordaba la muerte de su esposo. Al llegar a G, Nathaniel se sorprendió mucho al ver que su casa había sido pasto de las llamas, que solo dejaron en pie 2 o 3 lienzos de pared ennegrecidos y calcinados. Según le dijeron, el fuego comenzó en la botica y varios amigos de Nathaniel que vivían cerca de la casa incendiada pudieron salvar algunos de los objetos, instrumentos de física y papeles, todo lo cual llevaron a otra habitación alquilada a nombre del estudiante. Nathaniel no podía suponer que estuviera situada frente a la del profesor Spallanzini. Desde la ventana se podía ver muy bien el interior del gabinete donde, con frecuencia, cuando las cortinas estaban descorridas, se veía a Olimpia muda e inmóvil, y aunque se destacaba claramente su silueta, en cambio los rasgos de su rostro solo borrosamente. Nathaniel se extrañó de que Olimpia permaneciese en la misma actitud horas enteras sin ocuparse de nada junto a la mesita, aunque era evidente que de vez en cuando le miraba fijamente. Hubo de confesarse que en su vida había visto una mujer tan hermosa. Sin embargo, su amor a Clara le llenaba el corazón, preservándole de las seducciones de la austera Olimpia, y por eso el joven dirigía solo de tarde en tarde algunas miradas distraídas a la estancia habitada por aquella hermosa estatua. Otro día, en ocasión de estar escribiendo a Clara, llamaron suavemente a su puerta. Al abrirla, vio la desagradable figura de Coppola. Un estremecimiento nervioso agitó a Nathaniel, recordando los argumentos de Clara y los datos que le diera el profesor Spallanzini acerca de aquel individuo. Avergonzóse de su primer movimiento de espanto y con toda la tranquilidad que le fuera posible, dijo al inoportuno visitante: «No necesito barómetros, querido amigo. Idos, por favor». Pero Coppola, entrando en la habitación, dijo en un tono ronco, mientras su boca se entreabría con una odiosa sonrisa y le refulgían los ojillos entre sus largas pestañas grises: «No solo tengo barómetros, no solo barómetros, también tengo ojos, bellos ojos, ojos». Nathaniel, espantado, exclamó: «Maldito loco, ¿cómo es posible que tengas ojos? ¿Ojos? ¿Ojos?». Al instante, Coppola puso a un lado sus barómetros y fue sacando de sus bolsillos gafas que dejó sobre la mesa. ¡Gafas! ¡Gafas para ponérselas sobre la nariz! Esos son los ojos, los bellos ojos. Y al decir esto, Coppola continuó sacando anteojos, de modo que la mesa se llenó y empezaron a brillar y a refulgir desde ella. Miles de ojos miraban fijamente a Nathaniel. No podía evitar dejar de mirar a la mesa, y Coppola continuaba sacando anteojos y cada vez eran más fantásticas y terribles las penetrantes miradas que traspasaban con sus rayos ardientes y rojizos el pecho de Nathaniel. Sobrecogido por un espantoso malestar, gritó: «¡Para ya! ¡Detente, hombre maldito!». Y sacudiéndole por el brazo detuvo a Coppola, que se preparaba a seguir sacando gafas del bolsillo, aunque la mesa estaba enteramente cubierta de ellas. Coppola, sonriendo a duras penas, se desprendió de él, al tiempo que decía: «Ah, ¿no las queréis? Pues aquí tenéis unos buenos anteojos». Y después de recoger todas las gafas, empezó a sacar anteojos de larga vista. En cuanto todas las gafas estuvieron guardadas, Nathaniel quedó tranquilo como por encanto, y acordándose de Clara, recordó que el fantasma solo estaba en su imaginación, ya que Coppola era solo un gran mecánico y óptico, y en modo alguno el doble de Coppelius.
Las gafas que Coppola había puesto en la mesa no tenían nada de raro, ni tampoco nada de extraordinario los anteojos, de modo que, algo confuso por haberse entregado a la violencia, Nathaniel quiso repararla comprando alguna cosa al traficante Coppola. Eligió un pequeño anteojo cuya montura le llamó la atención por su exquisito trabajo y para probarlo miró a través de la ventana. Nunca en su vida había tenido un anteojo con el que pudiera verse con tanta claridad y pureza. Instintivamente miró hacia la estancia de Spallanzini. Olimpia estaba sentada como de costumbre, ante la mesita con sus brazos apoyados y las manos cruzadas. Por vez primera, Nathaniel veía detenidamente el hermoso semblante de Olimpia. Únicamente los ojos le parecieron fijos, como muertos. Pero a medida que miraba más y más a través del anteojo, le pareció como si los ojos de Olimpia irradiasen pálidos rayos de luna. Tuvo la sensación de que por primera vez nacía en ella la capacidad de ver, y cada vez más intensas brillaban sus miradas. Nathaniel se quedó como galvanizado mirando a la ventana, observando la bella y celeste Olimpia. Pero le hizo volver en sí el ruido que hacía Coppola al tiempo que repetía. 3 zecchini, 3 ducados. Nathaniel, que se había olvidado por completo del óptico, se apresuró a pagarle. ¿No os parece unos buenos anteojos, eh? —¿Qué buenos anteojos? —preguntó Coppola con su diosa voz ronca y la sonrisa maliciosa. Sí, —repuso Nathaniel disgustado. Adiós, querido amigo. Coppola abandonó la habitación, no sin lanzar antes algunas miradas de reojo. Apenas bajó las escaleras, dejó escapar una innoble carcajada. Se ríe de mí, pensó Nathaniel, porque me ha hecho pagar el anteojo a un precio mucho más caro de lo que vale. Mientras prolifería en voz baja estas palabras, le pareció oír un profundo gemido en la habitación, que le estremeció. Nathaniel sintió tal miedo que se le cortó la respiración. Pronto dióse cuenta de que era él mismo quien había suspirado. Clara tenía razón, se dijo, al considerarme un visionario. Pero lo que más me atormenta ahora, y me parece absurdo, incluso más que absurdo, es la idea de que he pagado los anteojos demasiado caros y eso me inquieta y no sé cuál es el motivo. Dejando todo, se puso a escribir a Clara, pero apenas había cogido la pluma, miró por la ventana para convencerse de que Olimpia estaba allí, sentada. Al instante sintió un impulso irresistible de coger el anteojo de Coppola y permaneció contemplando la fascinante figura de Olimpia hasta que su compañero, Segismundo, fue a buscarle para asistir a la clase del profesor Spallanzini. Desde aquel día, los visillos de la habitación de Olimpia estuvieron siempre perfectamente echados y el enamorado estudiante perdió el tiempo haciéndola de centinela durante 2 días, anteojo en mano. Al tercer día se cerraron las ventanas. Desesperado y poseído de una especie de delirio, salió corriendo de la ciudad. La figura de Olimpia se multiplicaba a su alrededor como por encanto. Veíala flotar por el aire, brillar a través de los setos floridos y reproducirse en los cristalinos arroyuelos. Nathaniel no se acordaba ya de Clara, solo pensaba en Olimpia, y gemía y sollozaba. «Oh, estrella de mi vida, no me dejes solo en la tierra, en la negra oscuridad de una noche sin esperanza». Cuando Nathaniel volvió a su casa, observó que reinaba un gran bullicio en la Spallanzini. Las puertas se abrían, limpiábanse las ventanas y numerosos obreros iban de un lado a otro llevando muebles, mientras que algunos colocaban tapices con extraordinaria actividad. Nathaniel se quedó asombrado, cuando en plena calle, Segismundo apareció y le dijo riéndose: «¿Qué me dices de nuestro viejo amigo Spallanzini?» Nathaniel le aseguró que no sabía nada del profesor y que estaba asombrado de que aquella casa silenciosa y sombría estuviera en pleno bullicio y actividad. Segismundo le dijo que Spallanzini daría al día siguiente una gran fiesta, un concierto y baile, al que asistiría lo más notable de la universidad. Se rumoraba que Spallanzini iba a representar en sociedad a su hija Olimpia, a la que hasta ahora había mantenido escondida fuera de la vista de los hombres. Nathaniel encontró una invitación al llegar a su casa y se encaminó a la vivienda del profesor a la hora convenida,
con el corazón palpitante, cuando ya rodaban otros carruajes y las luces brillaban en los adornados salones. La sociedad allí reunida era numerosa y muy brillante. Olimpia, engalanada con un gusto exquisito, era admirada por su belleza y sus perfectas proporciones. Se notaba algo extraño, un ligero arqueamiento del talle, posiblemente debido a que su talle de avispa estaba en exceso encorsetado. Andaba con una especie de rigidez que desagradaba y que atribuían a su timidez natural, acentuada al encontrarse ahora en sociedad. El concierto comenzó. Olimpia tocaba el piano con gran habilidad e incluso cantó un aria con voz sonora y brillante que parecía el vibrante sonido de una campana. Nathaniel estaba extasiado, pero como llegara un poco tarde, le tocó estar en la última fila y apenas podía ver el semblante de Olimpia. Deslumbrado por las luces de los candelabros, instintivamente sacó el anteojo de Coppola y se puso a mirar a la bella Olimpia. Le pareció que ella le miraba con miradas anhelantes, que una melodía acompañaba cada mirada amorosa y le traspasaba ardientemente. Las artísticas inflexiones de su voz le parecieron a Nathaniel cánticos celestiales de un corazón enamorado, y cuando resonó el largo trino por todo el salón, a su cadencia creyó que un brazo amoroso le ceñía, y extasiado no pudo evitar esta exclamación: ¡Olimpia! Las personas más próximas se volvieron y muchas se echaron a reír. El organista de la catedral puso un semblante muy serio y dijo simplemente: Bueno, bueno. El concierto llegaba a su fin. El baile comenzó. ¿Bailar con ella? ¿Bailar con ella? Todos los deseos de Nathaniel tendían hacia este objetivo. Pero, ¿cómo atreverse a invitar a la reina de la fiesta? En fin, no supo bien cómo, pero poco después de empezar el baile se encontró junto a Olimpia, a la que nadie había sacado aún, y apenas osando balbucir alguna palabra tomó su mano. Un sudor frío inundó su frente cuando, con la extremidad de sus dedos, rozó los de Olimpia, pues la mano de la joven estaba helada como la de un muerto. Nathaniel detuvo en ella su mirada y observó que sus ojos tenían la misma fijeza lánguida, y tuvo la sensación de que el pulso empezaba a latir en su muñeca y la sangre corría por sus venas. También Nathaniel sentía en su interior una amorosa voluptuosidad, así que enlazó con su brazo el talle de la bella Olimpia y atravesó las filas de los invitados. Creyó haber bailado al compás, aunque sentía que la rigidez rítmica con la que Olimpia bailaba a veces lo obligaba a detenerse, y entonces se daba cuenta de que no seguía bien los compases de la música. No quiso bailar con nadie más, y si alguno se hubiera acercado a Olimpia para solicitar un baile, de buena gana le hubiera matado. Sucedió esto 2 veces. Para asombro suyo, Olivia estuvo sentada durante todo el baile, así es que pudo sacarla cuantas veces quiso. Si Nathaniel hubiera tenido ojos para ver otra cosa que no hubiera sido Olimpia, de seguro que se hubiera encontrado con más de una pelea, pues era evidente que por los rincones los jóvenes se reían de él, y hasta un sinfín de miradas curiosas se dirigían a la bella Olimpia. ¿Podría saberse por qué? Excitado por la danza y el vino, Nathaniel había perdido la timidez. Sentándose junto a Olimpia, tomó su mano entre las suyas y le habló de su amor con todo el fuego de la pasión que sentía, aunque ni Olimpia ni él mismo comprendían bien lo que trataba de expresar. Pero está mirándole fijamente, solo suspiraba. Ah, ah, ah. Nathaniel exclamó: Oh, mujer celestial, que me iluminas desde el cielo del amor. Oh, criatura que domina todo mi ser. Y cosas por el estilo. Pero Olimpia únicamente respondía: Ah, ah. Durante esta singular conversación, el profesor Spallanzini pasó varias veces por delante de los felices enamorados y los miró sonriendo de una manera extraña. Poco a poco, Nathaniel se dio cuenta con terror de que el brillo de las luces disminuía en la sala vacía. Hacía mucho que la música y el baile habían cesado. ¿Separarse? ¿Separarse ahora? Gritó desesperado y furioso, y besó la mano de Olimpia, e inclinándose hacia su boca, sus labios ardientes se encontraron con los labios helados de Olimpia.
Hubo tocado la fría mano de Olimpia, se sintió dominado por el terror y se le pasó por la mente la leyenda de la novia muerta. Pero Olimpia le oprimía contra su pecho y el beso pareció vivificar sus labios. El profesor Spallanzini atravesó lentamente la sala vacía. Sus pasos resonaban huecos y su figura, que proyectaba una larga sombra, tenía un aspecto fantasmagórico y horrible. ¿Me amas?, musitó Nathaniel, pero Olimpia suspiró poniéndose de pie. Ah, ah. Sí, amada mía, criatura encantadora y celestial, decía Nathaniel. Tú me aclaras todo y me explicas la existencia. Ah, ah, replicó Olimpia en el mismo tono. Nathaniel le siguió y fueron con el profesor. Ya veo que lo ha pasado muy bien con mi hija, dijo sonriendo. Bueno, mi querido Nathaniel, tendremos mucho gusto en que venga a conversar con mi hija, y su visita siempre será bienvenida. A Nathaniel le pareció que se le abrían las puertas del cielo. El baile de Spallanzini fue durante mucho tiempo tema de conversación. A pesar de que el profesor les había obsequiado espléndidamente, no pudo evitar la crítica y, especialmente, recayeron los comentarios sobre la callada y rígida Olimpia, que no obstante su hermoso aspecto exterior, demostraba ser una estúpida, lo cual justificaba que Spallanzini se hubiera abstenido tanto tiempo de presentarla en público. Nathaniel se encolorizaba al oír estas cosas, pero callaba, pues creía poderles demostrar a estos tontos que su propia estupidez les impedía darse cuenta del maravilloso y profundo carácter de Olimpia. Dime, por favor, amigo mío, le dijo un día Segismundo, dime, por favor, ¿cómo es posible que un hombre razonable como tú se pueda enamorar de una muñeca? Nathaniel, encolerizado, fue a responder, pero reflexionó y repuso. Dime, Segismundo, ¿cómo es posible que un hombre con tan buenos ojos como tú no haya visto los encantos y los tesoros ocultos en la persona de Olimpia? Mejor es que no hayas visto todo eso, porque serías mi rival, y uno de los dos tendría que morir. Segismundo comprendió en qué estado se encontraba Nathaniel y desvió la conversación, diciendo que en amor era muy difícil juzgar. Es muy extraño, pero todos nosotros juzgamos del mismo modo a Olimpia. No te enfades, hermano, si te digo que nos parece rígida y como inanimada. Su cuerpo es proporcionado, como su semblante, es cierto. Podría decir que sus ojos no tienen expresión ni ven. Su paso tiene una extraña medida y cada movimiento parece deberse a un mecanismo. Canta y toca al compás, pero siempre lo mismo y con igual acompañamiento, como si fuera una máquina. Esta Olimpia nos ha inquietado mucho y no queremos tratarnos con ella. Se comporta como un ser viviente, aunque en realidad sus relaciones con la vida son muy extrañas. Nathaniel se disgustó mucho al oír las palabras de Segismundo, pero hizo un esfuerzo para contenerse, y al fin dijo muy serio, todos vosotros sois unos jóvenes prosaicos, y por eso Olimpia os inquieta. Solo a los caracteres poéticos se les revela lo que es semejante. Solamente me mira a mí, y sus pensamientos son para mí, y yo solo vivo en el amor de Olimpia. Es posible que no logréis entablar con ella una conversación vulgar, propia de los caracteres superficiales. Habla poco, es cierto, pero las escasas palabras que dice son para mí como verdaderos jeroglíficos del mundo del amor, y me abren el camino del conocimiento de la vida del espíritu para la consideración del más allá. Vosotros no comprendéis nada, y es en vano. Que Dios te proteja, hermano, dijo Segismundo bondadosamente y casi con tristeza. Pero creo que vas por el mal camino. Puedes contar conmigo cuando... No quiero decir nada más. Nathaniel pareció conmoverse al oír estas palabras y le estrechó cordialmente la mano, antes de separarse. En cuanto a Clara, Nathaniel la había olvidado por completo, como si jamás hubiera existido, y para nada se acordaba tampoco de Lotario ni de su madre. Solo vivía para Olimpia y pasaba los días enteros junto a ella, y le hablaba de su amor,
de la ardiente simpatía que sentía y fantaseaba acerca de las afinidades selectivas psíquicas. Y Olimpia escuchaba esto con suma atención. Nathaniel iba sacando de su escritorio todo lo que había escrito: poesías, fantasías, visiones, novelas, cuentos, y cada día aumentaba el número de sus composiciones con toda clase de sonetos, estancias, canciones que leía a Olimpia, que jamás se cansaba de escucharle. Nunca había tenido una oyente tan magnífica. No tejía, no cosía, no miraba por la ventana, no daba de comer a ningún pájaro, no jugaba con algún perrillo ni con algún gatito, no hacía pajaritas ni tenía algo en la mano, ni disimulaba un bostezo fingiendo toser. En una palabra, horas enteras permanecía con la vista fija en los ojos del amado, sin moverse ni menearse, y su mirada era cada vez más ardiente y más viva. Solo cuando Nathaniel al terminar se levantaba y se llevaba su mano a los labios para depositar en ella un beso, decía: «Ah, ah», y luego: «Buenas noches, amor mío». «¡Qué encantadora eres!», exclamaba Nathaniel en su cuarto. Solo tú me comprendes». Se estremecía de placer al pensar qué resonancia tenían sus palabras en el ánimo de Olimpia, pues le parecía que Olimpia hablaba en su interior y en sus obras se manifestaban las palabras suyas. Así debía ser, pues Olimpia nunca habló más de las palabras mencionadas. Algunas veces, en momentos de lucidez, por ejemplo al levantarse por la mañana, reflexionaba sobre la pasividad y el laconismo de Olimpia. Entonces decía: «¿Qué son las palabras?». La mirada de sus ojos dice más que toda la elocuencia de los hombres. ¿Puede acaso una hija del cielo descender al círculo mezquino y obligarse a vulgares relaciones? El profesor Spallanzini parecía mirar con mucho agrado las relaciones de su hija con Nathaniel, y prodigaba al estudiante las mayores atenciones y cordial benevolencia. Así es que cuando Nathaniel se atrevió a insinuar un matrimonio con Olimpia, el profesor, con una gran sonrisa, dijo que dejaba enteramente la lección al juicio de su hija. Animado por estas palabras, con el corazón anhelante, Nathaniel al día siguiente se decidió a suplicar a Olimpia que le manifestase con palabras lo que ya le había expresado con ardientes miradas, que deseaba ser suya. Buscó en una cajita el anillo de oro, recuerdo de su madre, para ponerlo en el dedo de su amada como anillo nupcial. Lo primero que encontró en la cajita fueron las cartas de Lotario y de Clara, las cuales apartó con impaciencia, y cuando encontró el objeto corrió a casa del profesor. Al llegar al último tramo de la escalera, oyó un estrépito espantoso en la habitación de Spallanzini, producido por repetidos golpes en el suelo y las paredes, y luego choques metálicos, percibiéndose en medio de aquella baraúnda dos voces que proferían tremendas imprecaciones. ¿Quieres soltar, miserable infame? ¿Te atreves a robarme mi sangre y mi vida? Yo hice los ojos, y yo los resortes del mecanismo. Vete al diablo. Llévese tu alma, Satanás, aborto del infierno. He aquí lo que decían aquellas dos voces formidables, que eran las de Spallanzini y de Coppelius. Nathaniel, fuera de sí, descargó un puntapié en la puerta y se precipitó en la habitación, en medio de los combatientes. El profesor y el italiano Coppola se disputaban con furia una mujer. El uno tiraba de ella por los brazos y el otro por las piernas. Nathaniel retrocedió horrorizado al reconocer la figura de Olimpia. Luego, con furia salvaje, quiso arrancar a su amada de manos de los rabiosos combatientes, pero en el mismo instante, Coppola, dotado de fuerza hercúlea, obligó a su adversario a soltar la presa, gracias a una vigorosa sacudida. Luego, levantando a la mujer con sus nervudos brazos, descargó tan rudo golpe en la cabeza del profesor que el pobre hombre, completamente aturdido, fue a caer al suelo a 3 pasos de distancia, rompiendo su caída una mesa llena de frascos, redomas, alambiques e instrumentos. Coppola se cargó a Olimpia al hombro y desapareció, profiriendo una carcajada diabólica. Hasta el fin de la escalera oyóse el choque de las piernas de Olimpia contra los peldaños, el cual producía un ruido semejante al de unas castañuelas. Al ver la cabeza de Olimpia en el suelo, Nathaniel reconoció con espanto una figura de cera y pudo ver que los ojos, que eran de esmalte, se habían roto.
El desgraciado Spallanzini yacía en medio de numerosos fragmentos de vidrio que le habían ocasionado sangrientas heridas en los brazos, en el rostro y en el pecho. Recuperándose, dijo: «Corre detrás de él, corre. ¿Qué dudas? Coppelius me ha robado mi mejor autómata, en el que he trabajado más de 20 años. He puesto en este trabajo mi vida entera, y yo he hecho la maquinaria, el habla, el paso, los ojos. Pero yo te he robado los ojos, maldito condenado. Vete en busca de él. Tráeme a Olimpia, aquí tienes tus ojos». Nathaniel vio a sus pies efectivamente 2 ojos sangrientos que le miraban con fijeza. Spallanzini los recogió y se los arrojó al estudiante, tocándole con ellos en el pecho. Apenas sintió su contacto, Nathaniel, poseído de un acceso de locura, comenzó a gritar, diciendo las cosas más incoherentes. «Uy, uy, uy, horno de fuego, revuélvete, horno de fuego, divertido, divertido, muñeca de madera, vuélvete». Y precipitándose sobre el profesor, trató de estrangularle. Y lo hubiera hecho si en aquel instante, al oír el ruido, los vecinos no hubieran acudido y se hubieran apoderado de su persona. Fue preciso atarle fuertemente para evitar una desgracia. Segismundo, aunque era muy fuerte, apenas si pudo sujetar al loco furioso, mientras gritaba con una voz espantosa: «Muñeca de madera, vuélvete», y se pegaba puñetazos. Finalmente, varios hombres pudieron hacerse con él. Le sujetaron y le ataron. Todavía se oían sus palabras como si fueran los rugidos de un animal, y de este modo fue conducido a un manicomio. Antes que, oh amable lector, continúe refiriéndote lo que sucedió al infeliz Nathaniel, voy a decirte, pues me imagino que te interesarás por el diestro mecánico y fabricante de autómatas Spallanzini, que se restableció al poco tiempo y fue curado de sus heridas. Mas apenas se halló en estado de resistir el traslado a otro punto, fuera preciso abandonar la universidad, pues todos los estudiantes que tenían conocimiento de la burla de que Nathaniel acababa de ser víctima habían jurado vengarse terriblemente del mecánico italiano, por haber abusado, sirviéndose de un maniquí, de la confianza de personas tan honorables, pues nadie, excepto algunos estudiantes muy listos, habían podido percatarse ni sospechar nada. ¿Podía, acaso, resultar sospechoso que Olimpia, según decía un elegante que acudía a los tés, ofendiendo todas las conveniencias, hubiera bostezado? En primer lugar, dijo el elegante, había ocultado la maquinaria que crujía, etc. El profesor de poesía y retórica tomó una dosis de rapé, estornudó y dijo gravemente: «Honorables damas y caballeros, ¿no se dan cuenta de cuál es el quid del asunto? Todo es una alegoría, una absoluta metáfora. ¿Ya me entienden? Sapientisat». Pero muchos señores respetables no se conformaron con esto. La historia del autómata había echado raíces y ahora desconfiaban hasta de las figuras vivas. Y para convencerse enteramente de que no amaban a ninguna muñeca de madera, muchos amantes exigían a la amada que no bailase ni cantase a compás, y que se detuviese a leer, que tejiera, que jugase con el perrito, etc. Y sobre todo que no se limitase a oír, sino que también hablase y que en su hablar se evidenciase el pensamiento y la sensibilidad. Los lazos amorosos se estrecharían más, pues de otro modo se desataban fácilmente. «Esto no puede seguir así», decían todos. En los tés ahora se bostezaba para evitar sospechas. Como hemos dicho, Spallanzini tuvo que huir para evitar un proceso criminal por haber engañado a la sociedad con un autómata. Coppola también desapareció. Cuando Nathaniel recobró la razón, al abrir los ojos experimentó un sentimiento de bienestar y le invadió un placer celestial. Estaba en su cuarto, en su casa paterna, Clara inclinada sobre él y al lado de su madre y Lotario. Por fin, querido Nathaniel, ya estás a salvo de una cruel enfermedad. Otra vez eres mío, dijo Clara con
toda su alma, abrazando a Nathaniel mientras derramaba cristalinas lágrimas. Clara, Clara, murmuró el joven. Segismundo, que no había querido abandonar a su amigo enfermo, entró en la habitación y le estrechó la mano. Toda huella de locura había desaparecido. Pronto se restableció con los excelentes cuidados de su madre, de su amada y de su amigo. La felicidad volvió a reinar de nuevo en la casa, pues un viejo tío que parecía ser pobre, porque era muy avaro, acababa de morir y había dejado a la madre una casa cerca de la ciudad, con una buena herencia. Toda la familia se proponía ir allí, la madre, Nathaniel, con Clara, con la que pensaba casarse, y Lotario. Nathaniel estaba más amable que nunca, tenía un carácter infantil, y ahora se daba cuenta del maravilloso y puro carácter de Clara. Nadie se acordaba ya de lo pasado. Solo cuando Segismundo se despedía de Nathaniel, éste dijo: «Por Dios, hermano mío, iba por mal camino, pero gracias a este ángel voy por el bueno». Así pues, llegó el día en que los cuatro, muy felices, se dirigieron a la casa. Era el mediodía y atravesaban las calles de la ciudad. Habían hecho ya las compras necesarias. Al pasar junto a la torre de la iglesia, cuya larga sombra se proyectaba sobre el mercado, Clara dijo: Nathaniel, ¿quieres que subamos al campanario para contemplar una vez más las montañas y los lejanos bosques? Dicho y hecho. Ambos, Nathaniel y Clara, subieron solos, pues la madre había vuelto a la casa para dejar las compras, y Lotario, no queriendo cansarse en subir una escalera de muchos peldaños, prefirió esperar al pie de la torre. Los dos amantes, apoyados en la balaustrada del campanario, contemplaban absortos los grandes árboles, los bosques y las siluetas azules de las montañas que parecían una gigantesca ciudad. ¿Ves aquel arbusto que se agita allá abajo?, decía Clara. Diríase que viene hacia nosotros. Nathaniel mecánicamente buscó en el bolsillo el anteojo de Coppola. Clara estaba delante del cristal. Entonces, Nathaniel sintió que su pulso latía rápidamente y que su sangre hervía en sus venas. Pálido como la muerte, miró a Clara y sus ojos tenían siniestra expresión. Saltó como un tigre, profiriendo un grito ronco y feroz. «¡Muñeca de madera, vuélvete! ¡Muñeca de madera, vuélvete!». Y después, cogiendo a la joven con fuerza convulsiva, quiso arrojarla desde la plataforma. La pobre Clara, poseída de espanto, agarrábase a la barandilla con la energía de la desesperación, mientras que Lotario, oyendo por fortuna los gritos y sospechando alguna desgracia, franqueaba presuroso la tortuosa escalera de la torre. Rabioso y asustado, golpeó la puerta, que al fin saltó. «¡Socorro! ¡Salvadme!». Se oía una débil voz. «Ya está sin vida, la ha matado ese loco», exclamó Lotario. También la puerta de la galería estaba cerrada. La desesperación le dio fuerzas descomunales e hizo saltar la puerta. Clara, poseída de espanto, agarrábase a la barandilla con una mano, con la energía de la desesperación. Rápido como una centella, Lotario agarró a su hermana y asestó un golpe en la cabeza a Nathaniel, que soltó su presa y rodó por el suelo. Lotario bajó la escalera con su hermana, desmayada en brazos. Estaba salva. Nathaniel, entretanto, corría como un energúmeno por la plataforma y gritaba: «¡Horno de fuego, revuélvete! ¡Horno de fuego, revuélvete!». Al oír los salvajes gritos, la multitud se acercó. En medio de los curiosos apareció de repente el abogado Coppelius, que acababa de entrar en la ciudad y se dirigía al mercado. Como algunos hombres quisieron subir para apoderarse del loco, Coppelius, riéndose, dijo: «Bah, dejadle, que ya sabrá bajar solo». Y como mirase hacia arriba como los demás, Nathaniel, que acaba de inclinarse sobre la balaustrada, le divisó al punto y le reconoció, gritando de un modo estridente: «¡Ah, bellos ojos! ¡Bellos ojos!», y saltó al vacío. Mientras Nathaniel yacía sobre las losas de la calle con la cabeza destrozada, Coppelius desaparecía entre la multitud. Algunos años después hubiera podido verse a Clara en un país lejano, a la puerta de una casita de campo, y cerca de ella un hombre de fisonomía dulce y grave estrechábale la mano. Dos graciosos niños jugaban a sus pies.
Debe decirse que Clara había encontrado una felicidad doméstica que correspondía a su alegre y dulce carácter, felicidad que nunca hubiera logrado al lado del trastornado Nathaniel.